Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está Tefi? Qué bueno que consiguió cómo. Sí, ya me prestaron una computadora. Ay, qué problema. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muy bien. Descansando. Algo así, como dijeran ustedes, las horas nalgas son las que están costando. Es que se desespera uno también de estar solo encerrado, Así es. El puro pero encierro. ya va a pasar todo esto, primero Dios. Ojalá, esperemos que sí. A ver, los jóvenes, ¿cuántos estamos? 7. ¿Cómo escucho, bueno, a los demás o solo usted los escucha a todos? Pues deberíamos de escucharnos todos. Supuestamente todos tienen acceso al micrófono. Y sería de que chequeáramos. Así ya se escucha más ¿Sí? voz. ¿Ya se escucha? Okay. ¿Quién es? Gerardo. Gerardo tiene cámara nada más, los demás tienen su cámara bloqueada. Tenemos que ponerla. Pues no necesariamente. Nada más chequeando cómo están. Gerardo nos ve, pero no nos oye. Ah, ¿qué cosa? Sal. Sal. Ah, aquí. Sal por osmosis, te baja la información. Sí, ahí. Esa vez, ¿no? La osmosis. Ajá. Sí, pero nunca, no lo había relacionado, ¿sí? Con eso Creo baja que los demás mandaron foto de que están instalando el programa. Ujú. el azúcar. Leonel dice no hay nadie. No vas a hacer tu tarea. Tampoco la estoy escuchando ahorita. Hola, licenciada, buenas tardes. Sí, ¿Cómo le va? todo bien, gracias. A ver cómo estamos entonces. Sí, hay impresora. Continúas. Estamos. Me parece. Sí. Los Hola, demás mandaron foto licenciada. que están descargando el programa, creo yo. Me parece que sí. ¿Quieres descargar algo? No. Imagínate que si lo están descargando. ¿Por qué no lo haces? No, pero esto se descarga rápido, solo es que no deja como que abrirlo en el navegador, entonces uno tiene que bajar el programa, pero a mí no me costó mucho. Y a ustedes no les están dando clase. Marielos creo que todavía no ha logrado conectarse. Vamos a Ya se conectó, pero no el audio. Hola. ¿Cómo estás? Bien, procurando no morir con esta cosa. Vamos, todos pueden. Si yo pude, que soy 4 generaciones abajo de ustedes, ¿cómo no van a poder? A ver, estamos 7 siempre. Su clase muy chiquita. Su clase. Entonces, Ayer el link ya se está conectando. Ya sale. Terminó justo a tiempo de la película, te acuerdas, me olvidas, hasta que ellos no ponen, no me acuerdo. como si lo hubiéramos planeado. ¿Quién es Pablo Rodríguez Camero? ¿No?
Cabal ese. Es que el apellido Rodríguez, no, Él siempre menciona es eso. raro. Nada, solo te estoy contando. Yo estoy arriba, ¿viste? Ah, bueno. Sí. Solo te cuento. ¿Ves por qué no te vas a meter a tu cuarto? ¿Mm? Uy, no, oye, no, mijo. Sí, voy a poner música aquí enfrente. Aquí Ya con entró música. Jorge. Oh, ¿Dónde Primo, están? sí, le estamos. llega la señal hasta Tecpan. Un poquito ya, Saxuy, ¿qué tal? Ah, aquí con las antenas a la par. Ah, estamos en clase, vamos a quitar la gorra. Por favor, y active el video para saber si de verdad se la quitó. Eh, Porque ninguno de ustedes tiene cámara abierta ahorita. ¿Alguien me puede decir si salgo Pero conectada? ahí está, Yerelyn? Yerelyn, yo la oí. Hoy, ¿qué tal? creo que hay demasiado. Hola, Yerelyn, sí. No, tengo que activar la cámara. Claro. Hay demasiado. Solo por un momentito, no se afanen. Van a ver mi desorden, pero bueno. Nacho dice que no. Mm, Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias, licenciada. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, aquí revisando que Nacho está problemado, que no hay nadie, dice. No puedo ver a nadie ahora. Ay, no lo puedo creer con ustedes. ¿Qué chat más activo, por favor? Ahí está Jorge. que ahí hay Tefi. Hola, hola. ¿Qué tal? Ahí está Yerelyn. Ah, sí. Ana, ¿por qué no te podemos ver? Ana está muy tímida hoy. Bueno, jóvenes, empezamos con los que Es porque no podemos. está Nacho. No, Nacho no puede entrar, no entiendo qué pasó. Pablo le está dando las instrucciones, pero dice que no entiende nada. Veremos Bueno, qué hacemos. empecemos entonces. En teoría tenemos solo 30 minutos. Supuestamente la primera reunión nos van a regalar unos minutos extras, pero no estamos seguros. Entonces vamos a comenzar con la situación de si ya vieron su hoja de trabajo y si de primera instancia hay alguna duda. Si no puedo ir recorriendo yo dudas, pero si yo hago eso, pues voy a asumir, ¿verdad? Voy a asumir que todo el mundo entendió. Entonces, de repente empiece yo a responder sobre cosas que no necesariamente son las que ustedes tienen las dudas. Entonces, no sé, vamos a empezar. Si alguno de ustedes ya vio la hoja de trabajo, muy particularmente la parte del ensilado, la que a mí me preocupa. Ya empezaron a ver algo. Eso le iba a comentar yo, que vi que nos pedía de calcular eso del ensilaje, pero eso todavía no lo logramos ver en la clase, No ¿verdad? lo logramos ver, por eso les hice el comentario que en la unidad 4 ya habíamos agregado algunos archivos, especialmente el de conservación de forrajes. En la parte final, después de dar toda la teoría del ensilado, está el cálculo. ¿Qué tal que ni siquiera me tomé yo como la autoría de, sino que escaneé literal las partes del libro para que si alguno tuviera la oportunidad de revisar el libro más adelante, no tuviera ninguna confusión de qué era lo que estábamos trabajando. Entonces ahí está por partes todo el desarrollo del ejercicio
y el desempeño que podría llevarse en la hoja de trabajo. Entonces, eso sí me interesa que lo miremos si ustedes quieren, porque yo asumo, por lo que menciona Tefi, que en la hoja de trabajo todo el mundo se ha quedado hasta antes del cálculo del deshilado. Más allá de eso, Estoy. a ver, nuestro médico de la peste bubónica, ¿quién es? ¿Soy yo? Soy yo. Ay, Leonel. Están más chulos. Entonces, a ver si alguien me dice si tiene alguna duda. O de una vez le vamos entrando a que yo lo diga todo. Sí, yo sé que la mayoría de ustedes no ha entrado a trabajar con Zoom muy formalmente. Si ustedes activan el menú de hasta abajo de la pantalla, se van a dar cuenta que hay una carita en la esquina superior derecha que dice reacciones. Ahí hay Así para es. levantar la mano, ya se dieron cuenta. Y para Ujú. aplaudir, pero básicamente sería para levantar la mano, ¿verdad? En algún momento que llegáramos, que llegáramos Y todos a todo. tener necesidad de hacer un llamado de atención para que pues alguno de nosotros le conteste alguna pregunta o algo, que nos pongamos a hablar todos al mismo tiempo, alguien puede usar el icono de las reacciones, ¿verdad? Podría ser. El Galaxy J7 será Nacho. Sí, es él. Él tiene un Galaxy J7. Vamos a ver, No tengo idea. vamos a ver qué pasó. Sí, pero es que está en modo privado. Permítame un momentito. No había visto que había chat. Ajá. A ver si lo consigue. Bajo el supuesto, yo tengo la potestad de ponerlos a todos mudos o de darles la habilidad de escuchar. Pero pareciera como que aquí ya tenemos un problema. Vamos a ver. Ah, sí funciona. Sí, ¿verdad? Todos tienen el micrófono habilitado, menos Angélica. Solo con el permiso de todos, para ver si nuestro teléfono Galaxy se activa, vamos a ver. A todos bajo el supuesto les habilitamos el micrófono. Ah, ¿verdad? Buenas, buenas, Nacho, acérquese al micrófono. No lo sé, tal vez si se pone audífonos. ¡Qué bigote, primo! Son los días en el campo. Muy bien, patojos. Entonces, en vista de que la situación va caminando en ese ritmo, y como dijo Ana muy apropiadamente, ya no tenemos más de 40 minutos, voy a compartir pantalla y voy a ir moviéndome en la pantalla de la presentación que les comentaba, para que cuando ya les toque solos, hola, Marielos. Hola, licenciada. Entonces, cuando nos toque a todos, ya entienden ustedes qué presentación es la que les estoy mostrando. Entonces, con el permiso, vamos a compartir pantalla. Y nos vamos a ir a la primera página para que conozcan cuál es con exactitud lo que les estoy mostrando. Esta presentación está en la unidad 4, conservación de forrajes. Tomen cuidado de leer esto porque es parte de su examen parcial. Y a propósito me estaba diciendo el licenciado Saavedra que lo vamos a hacer después de la Semana Santa. Entonces, este es parte del contenido. Sí. Me imagino que a todos nos van a enviarlo, a todos los profesores nos van a enviar un calendario de fechas para que lo socialicemos con ustedes y ya lleguemos a consensos. Pero tendría que ser después de Semana Santa. Entonces, después de Semana Santa, vamos a estar haciendo los exámenes parciales y mientras eso llega, yo en el curso de pactos les voy a dar la lista de los temas que se tienen que ver, ¿verdad? Entonces, esto es lo mínimo, solamente que era parte de una charla, ¿no? Entonces, por el momento, tendríamos que ir viendo qué dudas tenemos en esta presentación.
Esta parte de las calidades, los chicos Senca ya se la saben porque los mandan a hacer el ensilado solitos. Entonces, esto es muy fácil de ver, ¿verdad? Select. Cuando pasemos a agroforestería, que ya tenemos el maíz sembrado en la granja, eso va a ser ya pan de todas las semanas para estar monitoreando si ya está lista el maizal para poderlo cortar. Entonces, de esto ya salen. Muy bien, Lec. Estamos viendo esto. Vamos a tomar otro momento para hablar ya despacito de algunos chivos, como decimos en buen chapín, para poder hacer un ensilado correcto. Y esto en particular a mí sí me llama la atención y me preocupa que no lo tengamos muy en conciencia, ¿verdad? Entonces, esta parte, perdón, pero ya estamos jugando todos aquí. Esta parte se la tienen que aprender literalmente de memoria para el examen. ¿Oyeron? Esto viene. Vamos entonces. Letra pequeña, muy contrario a lo que les he enseñado, pero algunas de las diapositivas son prestadas. Y ya me vengo y me pongo en la parte del cálculo del volumen del ensilado. Para algunos de ustedes quizás esta figura geométrica no es extraña, para otros es la primera vez en la vida que lo vuelven a tomar ya en conciencia después de haberlo hecho en la primaria. Pero los hilos de trinchera tienen la forma de un trapecio y por lo tanto el cálculo del volumen viene en función de la fórmula de este trapecio. Esto es muy clave. Por favor, tómenlo muy en cuenta para poder hacer cálculo con hilos de trinchera. Ojo, no todos los cálculos del volumen para ensilado van a ser con la misma fórmula porque acuérdense que como lo vimos ya en diapositivas anteriores, si me permiten me devuelvo, tenemos silos en tonel, vamos a tener silos en pseudo trincheras, porque si ustedes se fijan las paredes no están en angularidad, ¿verdad? Y se pueden usar muchas veces estructuras que no son las mejores, regresándonos a los toneles, ¿verdad? Si se fijan en ese. Y entonces este tipo de cálculo de volumen no va a ser el mismo como el que estamos trabajando en la siguiente diapositiva, que es la diapositiva del silo de trinchera. Entonces tomen cuidado de eso, porque de repente en algunos de los ejercicios que vamos a estar trabajando, les puedo poner un silo de cincho o un silo de tonel y que me calculen el volumen, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser exacto con esta fórmula. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Pero para las otras, eso de tonel y eso, usted nos da las fórmulas siempre. Pues sí, yo tendría que facilitárselas porque es mi obligación el no dejar la información ambigua o dejarla en puntos oscuros, ¿no? Pero para todos es sabido de que Internet nos regala, ahí sí que como muestrarios de fórmulas, ¿no? La fórmula de un cilindro, la fórmula de un Ya entendí. Entonces ahí podríamos, acceder a esa información que no está oculta de ninguna manera. Pero es, digámoslo así, por su peso cabe que deberíamos de saberlo porque no es información nueva, en teoría. Una de las cosas entonces, ya para esta diapositiva, una de las cosas vitales en hacer el trabajo es definir el tipo de talud que va a tener nuestro silo o la estructura de nuestro silo. Esta es una de las cosas que se llama mucho la atención en este tipo de procedimiento. Cabe la nota de ponerla con rojo y mayúsculas que este procedimiento de cálculo del silo es un procedimiento científicamente calculado, vamos a decirlo así, en donde el grado de error siempre va a estar menos del 5%. Está realizado para poder demostrar un cálculo matemático convertido a una necesidad de alimentación animal. Por lo tanto, es así como muy concienzudo. Dentro de un ratito les voy a mostrar un artículo extra
para que ustedes se den cuenta de que esta es la parte científica del procedimiento. Con permiso me voy a mover. Y esta es la parte más técnica, más del productor para hacer el mismo procedimiento. Ambos documentos que les estoy mostrando ahorita están en la unidad 4. ¿Ya? Si ustedes miran, este va a ser silo, confección, ¿verdad? Del silo. Y el otro es conservación de forrajes. Ambos están en PDF, aunque conservación de forrajes, si ustedes se fijan, es un PDF de una presentación de diapositivas. Entonces, el cálculo, ¿verdad? Todos estos 8 pasos u 8 consideraciones que el productor tiene que tomar en cuenta se trasladan hacia un cálculo sumamente sencillo en este procedimiento. En estas 2 páginas se resumen todas las diapositivas que vamos a ver en la otra presentación. Si ustedes se fijan, no hay cálculos matemáticos ni nada, sino que se está asumiendo que el ganadero va a entender simbología como esta, ¿no? Que es de multiplicación y de división, ¿ya? Y ya se dan cuenta, como es una cartilla hecha por técnicos y que no están cuidando mucho el rigor de redacción, la multiplicación en este punto se vuelve lo mismo con una X en este otro, ¿no? Entonces requiere un poquito de lógica para entender cuáles son los pasos que se están tomando en cuenta o se están realizando. Me devuelvo a la que estábamos usando y el cálculo del talud tiene que ver con el tipo de suelo en el que estamos, si ustedes toman nota de eso. El suelo acá lo está clasificando el técnico en franco para el punto neural, el punto central, y luego hacia lo arenoso y luego hacia lo arcilloso, teniendo como arenoso clasificación 1 y como arcilloso clasificación 5. Entonces, cuando un suelo es arenoso, el cálculo del talud va a ir por cada metro de suelo que se va a escarbar, ¿verdad? Por cada metro de agujero que se va a hacer, se debe de tener 1 metro de inclinación de la pared de esa estructura que se está haciendo en el suelo. Entonces, mientras más arenoso es el suelo, más acostadas, podríamos decir, más tendientes, ¿verdad? A ángulos abiertos son las paredes de la estructura del silo. Mientras más arcilloso es, un valor de 5, más verticales pueden llegar a ser esas paredes. Eso le da el soporte a que la estructura no se nos derrumbe cuando hay, por ejemplo, exceso de humedad, ¿no? En el suelo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Que están muy silenciosos. Estamos escuchándola. Yo lo sé, pero creo que están más abrumados que concentrados. Hombre, estamos escribiendo, licenciada. Ok, no se preocupen que yo estoy grabando esto y si todo nos va bien, deberían de volverlo a ver cuando lo suba a la plataforma. Entonces ya no voy a hablar porque me están grabando. Ahí sí que como dijéramos cuando éramos niños, hagamos clavito de que sí se esté grabando correctamente. Muy bien. Bueno. Continúo pues. Entonces en la parte del talud nosotros vamos a definir dentro de nuestro cálculo matemático si es muy arcilloso el suelo en el momento de llegar al cálculo de la apertura intermedia de este silo, la base, porque si usted se fija tengo una B mayúscula acá, tengo una B minúscula acá, esto es base mayor y esto es base menor. Oye, Leonel, ya tenemos a nuestro ruidoso, ya vamos llenando la cartilla del bingo. ¿Qué será? Te toca la refa. Sí. ¿Quién es? ¿Quién fue? Localicen a ese infractor. Eso es Geraldine, eso es Geraldine. No, yo no soy. Eso es música de niños. Ajá. Perdón, estoy durmiendo a mis sobrinos. Ok, ahí está. Ok, entonces en el cálculo de base mayor y base menor, esto si es muy arcilloso o si es muy arenoso nuestro suelo, nos va a dar el ancho de la cintura, le digo yo, al encilado, al silo, a la estructura del silo. Entonces, si es muy arcilloso, la boca, ¿verdad? Intermedia o la cintura de esta estructura
va a ser menor en dimensiones que si es un suelo arenoso. Ese es el punto del cálculo acá. Y bueno, no se asuste, son puras multiplicaciones y datos que están puestos hipotéticamente por el profesor. Solo tómese su tiempo y analice qué es lo que estamos viendo. De este lado está nuestro dato tipo, que dentro del desempeño del ejercicio, como lo traía el autor del libro, este ato ya se nos volvió nuestro ato de capacidad de carga. O sea que la finca puede sostener a esta cantidad de animales, básicamente. ¿Ya? Con esta cantidad de animales, el profesor está viendo los pesos vivos totales, PBT, y los está calculando acá para nosotros. ¿Ya? Estos son los pesos individuales, por favor. Y aquí ya tiene entonces los pesos vivos totales. ¿Qué hizo? Multiplicar las 30 vacas por 390 de cada vaca y entonces ya me dio estos 11.700 kilogramos. Y así se va hacia abajo. Y me da entonces el total, digamos, de pesos vivos para cada categoría. Esto ya lo hemos hecho en el ejercicio y hasta aquí ustedes han estado trabajando solos. Fíjense ustedes los consumos voluntarios que este ejercicio nos marca para poder continuar con el desarrollo del cálculo. El CMS, que es el cálculo o consumo, ¿verdad?, de la materia seca de los animales, lo va haciendo de la misma manera. Nos multiplicó 11.700 kilogramos por el 0.021, que es el consumo voluntario, y entonces ya me está dando de CMS o de consumo de materia seca total para esa categoría, este dato, 245.7 kilogramos. El ejercicio me está indicando lo que ya medio habíamos hablado, ¿no? Que cuando hace la época crítica en las fincas, ya sea que hay un exceso de invierno o un exceso de sequía, me va a ir disminuyendo proporcionalmente la producción de la pastura. En el caso de este ejercicio tenemos disminuciones extremas, ¿verdad? La primera parte del periodo crítico se disminuye a un 60% de producción y, o sea, que solo el 40% de la pastura va a estar siendo provista en el potrero. Y en el segundo periodo de la época crítica del ejercicio, este se va a disminuir a un 90%, lo que implica que en el potrero las vacas solo estarían llegando a caminar, ejercitar, orinar, defecar y comerse un máximo de un 10% de la pastura. ¿Estamos entendiendo estas dos columnas? Sí. Muy bien. Entonces, nuevamente vuelve a ser el equivalente, ¿no? Si 245.7 es lo que necesitan 30 vacas en un día, ¿cuánto de ensilado debería yo de suplir cuando mi pastura solo me da el 40% de 245? Entonces, el 60% de 245 se me va a ir en silo. ¿Verdad? Voy a abrir mi estructura del silo y voy a sacar 147.42 kilos de ensilado en este primer periodo de disminución de la producción de la pastura. Y lo mismo hace con la segunda columna. Si 245.7 necesitan 30 vacas para consumir en un día, en ese día de época crítica donde mi pastura solo me va a dar el 10% en potrero, yo necesito el 90% de ensilado, que se me traduce a 221.13 kilos. Y así se nos va sumando cada una de las columnas. El ejercicio entonces nos va a ir llevando de mano a mano en lo que es muy normal en una finca. Va a empezar a producirme la pastura cuando empiezan las lluvias, a llegarme a un 100% o un 110% de lo que ya le calculé yo al hato que tengo que sostener en capacidad de carga. Pero cuando llega el verano pasó, Mr. Yerlin, ¿qué le fue? Desde el canal. ¿Quién está payaseando por ahí? Ajá. Entonces, aquí en una finca normal nos va a suceder esto.
El libro nos da 60 de disminución y 90. A veces es menos. Eso se tiene que calcular conforme vamos conociendo a la finca. Me muevo entonces de diapositiva. Para calcular entonces el requerimiento diario de la materia seca. Ay, muchas gracias, lo lamento, pero vamos a seguir. Ya nos regalaron más tiempo. Cuando yo quiero un poco más, Hay que echar otra ¿verdad? ficha. ¿Te manda? Hay que echar otra ficha. Hay que echar. No, ya nos regalaron más tiempo, dice. Muchas gracias por ser nuestra primera reunión acá. Nos dieron un poquito. Matios Chavera. Entonces, para ver yo cómo vuelvo mi peso, volumen, empiezo entonces a tomar ciertas consideraciones importantes dentro del cálculo del material a ensilar. Mire este dato y mire este dato. Estos 236.67 kilogramos de materia seca es lo que se va a necesitar. Permítanme un momentito, disculpen, me devuelvo a la diapositiva anterior. En el primer periodo, y aquí está, en el primer periodo de disminución de la materia. ¿Ya? Entonces, en la siguiente diapositiva, esos 236 están vertidos acá. Es lo que necesita mi ganado por día cuando solo hay 40% de la pastura en potreros. Entonces, ese peso yo tengo que empezarlo a volver volumen para poderlo meter dentro de la estructura del silo. Siempre va a haber pérdida cuando yo estoy trabajando material almacenado. Porque cada vez que se abra el silo, mientras esté el material para la disposición de las vacas, va a haber contacto con el oxígeno y bacterias y entonces el material se arruina. Se calcula en la literatura entre más o menos un 10 a un 15 aceptables para ese porcentaje de pérdida. 12 es como un intermedio, ¿no? Ni usted ni yo dijéramos. Entonces, de este 12% es el que está asumiendo el técnico de que se le va a arruinar cuando ya empiece a usar ese silo en la época la época crítica, ¿no? La época de verano. Este punto 88, si usted se fija, al sumarlo al punto 12 de este 12% me da un 100. Pasa que no voy a usar, para poder asumir ese material que tengo que agregar extra representante de un 12%, voy a hacer una regla de 3 inversa. Si usted lo hace dividido dentro de punto 12, le va a dar un dato distinto. Si usted lo multiplica por punto 12 y luego le suma ese resultado a 236.67, no le va a dar 268. ¿Estamos? Tiene que dividirlo dentro de punto 88. Eso implica que si yo calculo un 15% de pérdida en este paso, aquí ¿cuánto tendría que poner en el denominador? 85. Exacto, muchas gracias, Ana. Entonces, aquí tomemos en cuenta eso. No se pone punto 15, se va a poner siempre punto 88.85 en este cálculo. Entonces, la división esa, ¿verdad? Muy particular me va a dar 268.94 para el primer periodo. Y como me lo indica acá nuestro asistente, para el segundo periodo me va a dar 395. Haciendo exactamente lo mismo. Ahora, yo voy a transformar ese peso de materia seca, póngale cuidado, al ensilado normal, que estamos hablando que ya se nos está volviendo prácticamente una materia verde, vamos a trabajar con un 35, en este ejercicio en particular, un 35% de materia seca con que cortamos ese material para poderlo ensilar. Vamos a asumir que ese maizal tenía el 35% de materia seca el día en que empezamos a picar para llenar la estructura del silo. Eso significa que para mi primer periodo, al día, acuérdense que ahorita estamos trabajando requerimientos por día, por favor, tome nota de eso. Ese 268.94 tengo que dividirlo, ahora sí, en una división directa,
por el 35% de materia seca para entonces saber cuando yo le agrego el agua, cuánto en peso estoy metiendo al día para darle de comer a mis animales. Licenciada, Licenciada, Sí, fíjese disculpe, que es que Tefi no puede hablar, ni Carmina. veamos qué pasó. Porque bajo el supuesto los dejé a todos. Ignacio tampoco, pero él déjelo así. ¡Malvada! Yo les mandé una foto de licenciada. Licenciada. Ya, nos tengo ¿Ya? bloqueados. Ahora Carmina me aparece como que sigue. Es que ella tiene Ella tendría que. quitarle el... Licenciada. Ah, hola Nacho, bienvenido. Estaba sufriendo el pobre hombre porque no lo dejábamos hablar. Ahora silenció a Ana, dice. ¿No? No puedo hablar, puso. Ahí estuvo, ahí estamos. Déjala ahí. Ahí la dejamos. Pues no, bajo el supuesto, Ana debería de estar. No, ni la toqué, dijo aquel. Diga. Vamos a ver, Javier. La silenció. Lo dice. Gracias. Ahí está. Yereli. Ahí estamos todos. ¿Me escucha? Ahí están. Ahí estamos. Javier. Ahí vamos, ¿verdad? ¿Estamos bien hoy? Ahora ya. Ok. Dentro de las distracciones, estamos al día con esto. Recordemos que son cálculos de kilogramos de materia seca por día. Estamos manejando dos paralelos. No se tiene usted que recordar de los datos, más sí de la lógica, porque el documento le va a quedar, tanto así como el video, para que lo repase luego. Le vamos a dedicar mucho tiempo a esto, porque esto va a ser exclusivamente todo el material del examen final. Póngale cuidado. No va a haber teoría, solo va a haber identificación de pasturas y va a haber cálculo matemático para el examen final, porque vamos a aprovechar de aquí hasta después de Semana Santa a evaluarnos lo que se pueda del contenido teórico. ¿Estamos? Okay. De acuerdo, licenciada. Identificación de pasturas va a ser lo que hacía en botánica, entonces. Exactamente, exactamente. Si Dios nos lo permite y podemos regresar a vernos, lo único que vamos a hacer cuando regresemos a las clases en físico ya es bajar a la granja y utilizar los pastos que están en la granja y aprenderlos y identificarlos, porque ahorita ya deberíamos de llevar por lo menos todos nosotros aprendidos las 15 parcelas que están en la colección, pero no hemos podido, ahora no pudimos hacer eso. Aparte de los métodos de composición botánica y doble muestreo, esos tenemos que repasarlos ya en serio, ¿verdad? Porque la última práctica que fue así como medio de juguetito para que fueran tomando en cuenta cuál es el tamaño del trabajo, ¿verdad? Y lo hicimos a penitas y contra el tiempo. Entonces, cuando nos volvamos a ver, va a ser enteramente práctica. Todos los laboratorios y práctica de pasturas que no tuvimos, lo vamos a hacer en ese momento. Entonces, ahorita nos vamos a dedicar a ahí sí que desmembrar la hoja de trabajo hasta que la entiendan todos y podamos movernos a una hoja de trabajo diferente, no con un nivel de complejidad mayor, sino que puesta, ¿verdad? Desde un punto de vista de una finca distinta, con condiciones distintas, aunque el cálculo matemático no sea diferente, porque se van a dar cuenta, no varía las necesidades de hacer este tipo de números. Tal vez alguna hoja de trabajo solo lleve un solo periodo, otra quizás lleve 3, para ir variando y que vayamos viendo cómo los números también cambian y cómo se vuelve de complejo el manejo de un ensilado mientras más periodos tenemos o mientras más lotes manejamos. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Y examen corto, tras examen corto, tras examen corto, para poder ir completando lo que nos hace falta leer. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos o no estamos? No queremos estar, pues yo tampoco quiero, pero ya ni modo, más cuando me equivoco de contenido de examen. Pero bien, aquí vamos, pues, me muevo. Ya vamos por el paso 4.
que es transformar los kilos en volumen. Mire usted, ya no son kilos de materia seca por día, sino que ya son metros cúbicos por día, pero siempre seguimos a por día. Vea usted, es por día. Por favor, tome nota de eso. Entonces, aquí hay ciertas suposiciones teóricas que están ampliamente probadas. Depende del lugar en donde estemos o del lugar de donde estemos leyendo el documento, este metro cúbico se me puede devolver 500, 550 o 600 kilogramos de material ensilado. Entonces también ¿Por qué, tenemos, licenciado? porque en muchos países sudamericanos la cubicación deviene del tamaño de la partícula que suele trabajarse en el campo con la picadora. También viene del porcentaje de materia seca con el que suelen cortar el material que se va a ensilar. Y obviamente, nosotros, ¿verdad? Con tal de no, nosotros aquí, digámoslo así, en la región centroamericana, con tal de no regresar más veces, le sentamos lo que se pueda al carretón. Y entonces hemos determinado, digámoslo así, como un dato promedio, que nuestro metro cúbico va a pesar 600 kilos. Es básicamente por eso. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar con este promedio por metro cúbico. Recuerda usted que estos datos son el producto de agarrar la materia seca que necesitan nuestras vacas en el primer y segundo periodo y transformarlo en lo que podemos asumir ya como una pseudo materia verde, producto de que vamos a sacar el ensilado con un 35% de materia seca. Le estamos agregando, ¿verdad? Agua a nuestro requerimiento nutricional. Esto lo trabajamos así porque más adelante, cuando trabajen con el profesor Hernández, Antonio les va a pedir probablemente que dentro del cálculo de raciones metan algún porcentaje de material ensilado. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Usted va a ser licenciado en zootecnia y todo lo tiene que pensar en materia seca, aunque le tenga que traducir a materia verde al productor más adelante. Entonces, aquí tenemos ya nuestros requerimientos para el primer periodo. Cada día hay que sacar un tanto de 1.28 metros cúbicos cuando la pastura solo me está produciendo un 40%. Y cuando la pastura se me redujo solo al 10% en potrero, tengo que sacar prácticamente 2 metros cúbicos por día. ¿Ya? Entonces, el paso quinto es, ya con este dato, que es volumen, si usted lo ve, trasladar la información para ir calculando las dimensiones de ese silo, de esa estructura. Perdón. Entonces, ¿se recuerda usted? Lo habíamos visto en la primera de las diapositivas. Estos son los datos que incluyen el cálculo del volumen de una figura geométrica de trapecio. Ancho de la base mayor, B mayúscula, ancho de la base menor, B minúscula. H es profundidad de la trinchera y L, porque es una L minúscula, el ancho de la tajada. Recordando que H y L son la terminología internacional que se utiliza, ¿verdad? En geometría para hablar de longitud, y esto es altura, height. Entonces, aquí no va a ser una altura, es una profundidad, porque estamos escarbando un agujero. Pero siempre se utiliza, ¿verdad?, el contexto internacional de que para profundidad o para altura vamos a usar la H. Estas siglas no le pongan ustedes mayor cuidado que solo para seguir el dato. Si ustedes se han ido fijando, el autor del libro le está poniendo algunas siglas para que se pueda seguir a través de las páginas del libro ese cálculo muy en particular. Entonces, esta es la fórmula para ver el ancho de la tajada, ¿verdad? Del silo. Me voy a mover. Entonces, el punto sexto, ¿qué pasó? Cuéntenme. Que se me están riendo mucho. La chateadera debe estar canija ahí. ¿Qué pasó? Jóvenes, el silencio no me dice nada.
¿Qué pasó? ¿Necesitamos retomar algún tema? ¿Por eso se está riendo alguien o qué fue? No, Tefi no puede hablar, licenciada. No te oigo, Nachito, no te oigo. Que Tefi no puede hablar, licenciada. Tefi no puede hablar otra vez. Ajá. Yo creo que el mismo sistema nos está alternando en dejarnos silenciosos o algo. Me imagino que es parte de tenernos que aguantar que nos estén regalando el tiempo, ¿no? Gracias. Bueno, Perdón, estaba yo muy concentrada en hacer mis chirulitos y mis rayitas y no miraba que tenía 22 mensajes de chat, lo siento. Ahí estamos. Pero esos fueron de la vez pasada. Imagínate. Es cierto. Ok. Hablábamos de que este APST es el ancho promedio del silo de trinchera, ¿verdad? Es el ancho de la tajada, diría yo. Ancho promedio del silo de trinchera, ¿verdad? B más B más 2. Esto es lo que en la siguiente diapositiva se va a obtener. Miren, no se preocupe por tanta letra, solo léalo muy despacio. Hay ciertas consideraciones que son como el cuello de botella de este ejercicio. Son puras consideraciones de criterio que se deben de abordar antes de pasar a la siguiente fase del ejercicio. Y son estas dos para empezar. Estas dos tienen que ver con las proporciones de la estructura. No debemos de superar más allá del 2.5 a 1 entre ancho y profundidad. Esto es algo que sí se le recomienda al que está utilizando esta metodología. ¿Y cómo se calcula eso? En las páginas, ya van dos, Rafa. En la página siguiente ya nos llaman a la atención de esto de la parte de la ancho por profundidad. ¿Sí? La cosa más llamativa, porque estamos hablando de una trinchera, es esta. No debo de superar los 3,5 metros de profundidad con ningún tipo de suelo en este tipo de estructura. Y esas cosas, ¿Por qué no? porque mientras más profundo es, más contrapeso está haciendo la misma tierra, digamos, que no hemos socavado contra el agujero. Entonces, el mismo peso del suelo contra las paredes del agujero van a hacer que se derrumbe, ¿verdad? Entonces, no podemos superar los 3,5 metros, aunque tengamos un suelo 100% arcilloso. Sí, yo estaba viendo que hay algo que manda. Pero si lo hacemos en la era, sí podemos pasar esos 3,5 metros, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esa es una de las superventajas que casi todos los productores tienen, más no le ponen mucho cuidado a utilizar las laderas. Ahora, no tenemos que usar laderas que nos superen, digámoslo así, 10 metros por encima, 10 metros de cono, ¿no? Por encima del agujero que vamos a estar haciendo, porque entonces en vez de derrumbársenos por los lados, se nos va a derrumbar del cono hacia adentro del estilado. Siempre sucede, porque el mismo contrapeso que ejerce el suelo sobre ese agujero tiene la tendencia a cerrarlo. Es lo que sucede. Pues sí se puede usar en laderas, pero no debemos de superar los 10 metros de cono, digámoslo así, por encima del agujero que estamos haciendo. ¿Ya? Nacho, hay un mensaje suyo por acá. ¿Todavía tiene problemas, Nacho, para escuchar? se había quedado trabajo como servidor. Siempre, licenciada. Sí, Siento. ok, aquí vamos. Me preocupa mucho que vayan entendiendo hasta aquí, porque si no quedó la idea clara de volverlo a escuchar en solitario, de leerlo en solitario, no tiene caso que pase a las 4 diapositivas siguientes. ¿Cómo estamos entonces con esto? ¿Estamos bien? Nítidos. ¿Sigo avanzando? Perfecto. Y estas cosas que estoy marcando en amarillo, tómenlas en cuenta porque son las que toma en consideración el ejercicio en esta diapositiva que voy a mostrar. La parte de los taludes. Muy atinadamente, no sé quién me hizo esta raya celeste, pero me está sirviendo para varias cosas, nomás vamos pasando las diapositivas. Este es el cálculo que les digo que debe uno de observar
si está entrando en una relación 1.5, 2.5 a 1, que es la cintura de la estructura del ensilado, como les mencionaba al principio. Por aquí empezamos. Vea usted el dato que tenemos. El 1.28 por metro cúbico es la necesidad diaria en el primer periodo, cuando se usa menos ensilado. Este 1.28 lo va a dividir entonces el ejercicio dentro de 1.25 de altura, que esto el autor del ejercicio lo define de una vez. Ustedes podrían haber empezado con 0.5, con 0.7, con 1, pero aquí ya empezaron desde el 1.25 de profundidad. Y un ancho de tajada mínimo, que este sí es como un estándar, que no puedo empezar con menos de 15 centímetros de tajada de corte cada día. Esto es la longitud, recuérdelo. Esto es L, esto es H. Ya, este va para acá. Este es este, ¿ve? Y esto es H, va para acá. Entonces estamos asumiendo que para cada día voy a sacar 15 centímetros de grosor de material ensilado, asumiendo que yo estoy viendo al silo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Es un agujero. Y voy a tener una propuesta al cálculo de 1.25 metros de profundidad. Eso al multiplicarlo y luego este dato multiplicado, dividir al 1.28 metro cúbico me da 6.83 metros. Ahora, de una vez el autor me está descartando estas dimensiones, por lo menos la dimensión de profundidad. Porque hace este dato, véalo, 5.46, me divide 6.83 dentro de la profundidad del 1.25 metros de profundidad que quiero darle al misilo. Porque supera la relación 1.5, 2.5 a 1 de la diapositiva anterior. Entonces, permítanme, me voy a regresar para que conecten ustedes de qué se está hablando acá. Inciso A, que la relación ancho-profundidad no se salga de los valores de 1.5 a 2.5 a 1 para poder seguir manteniendo la forma rectangular. Les insisto, esto es un cálculo estadísticamente comprobado. Entonces, cuando la persona le va a dar 1.25 de profundidad al material, ¿verdad?, del silo, se sobrepasa el 2.5 de proporción entre ancho-profundidad por lo pronto. Entonces hace un segundo cálculo. Otra vez, el mismo valor del volumen que ya habíamos hablado acá, pero en vez de darle 1.25, ahora le da 1.65 a la profundidad del silo. Siempre con el mismo ancho de tajada, la misma longitud, esa no la varía acá. Entonces, esa división que es 5.17 la vuelve a someter a la relación de ancho-profundidad y le arrojó 3.13. La máxima es 2.5. Por lo tanto, tuvo que pasar a un tercer cálculo en donde en vez de 1.25 o 1.65 ya se fue directamente a calcular sobre 2 metros de agujero en ese silo de trinchera, la misma tajada, y ya los cálculos le proveen la seguridad de que no está sobrepasando los límites teóricos de ancho, profundidad que la metodología le pide. Eso tiene que hacerlo usted con cada cálculo matemático de silo de trinchera que yo le voy a poner en las hojas de trabajo. Obviamente, en un silo de cilindro, como por ejemplo un silo bolsa, ¿verdad? O un silo de tonel, o como lo suelen llamar en Nicaragua, un silo de condón, ahí no. Estamos ensilando en cilíndrico, entonces las bases y el cálculo del volumen son otras. Y bueno, cierto, se le llama silo de condón porque tienen un tonel de 54 galones partido por la mitad que solamente sirve como de molde y ya tienen las bolsas o los rollos de plástico bien acondicionados con el lazo, van llenando y cuando ya está bien lleno, quitan el material metálico de las dos partes del tonel y ya queda el material ensilado
dentro del plástico y bien amarrado con lazo. Por eso en Nicaragua es que suelen llamarle silo de condón. Un silo bolsa artesanal, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, como ya sabemos cuál es el cálculo de la base, porque esto es lo que estábamos trabajando en la parte anterior. Me voy a devolver, por favor, permítanme a la siguiente, a la diapositiva de donde venimos. Este dato de 427 es mi base intermedia, mi cálculo para obtener mi base intermedia. Vamos a corroborar. Es la cintura, licenciada. Exactamente, es la cintura. Y aquí la tienen otra vez. Esta es la base intermedia, que yo normalmente en mis cálculos en la pizarra la llamo, la llamo la base, la cintura, ¿no? La base del medio. Lo que yo necesito trabajar como con este símbolo, es como yo lo trabajo en pizarra, porque ya tengo una base mayor, una B mayúscula, tengo una base menor, una B minúscula. Entonces, para recordar de dónde viene este dato, uso una B minúscula con una como virgulilla encima, ¿no? Para que recordemos que se sabe hacer la cintura del silo. Entonces, esto viene de todo el relajo que hicimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? De todos estos cálculos. Fíjese bien, es de dividir 1.28 dentro de la multiplicación de 2 metros por 0.15. Me arroja 4.27. La base, como lo decían hasta ahorita. Entonces, aquí ya me entra la situación del talud y los tipos de suelo. ¿Ya? Esto va a ser talud. Aquí me está diciendo que yo tengo un suelo tendiente a arcilloso, porque mi relación va a ser 4:1. 1 va a ser arenoso. 2, franco arenoso. 3 va a ser franco. 4, franco arcilloso. Y 5, arcilloso. Entonces, cuando yo encuentre en los ejercicios o en el examen el dato 4:1, yo ya sé que me están montando en un suelo franco arcilloso. Si yo le digo en el examen, el suelo de la finca es franco arenoso, ¿qué número o qué código usaríamos entonces para trabajar la parte del talud franco arenoso? ¿Qué número sería? 3.5, ¿no? No, porque franco Menos. es 3. Y voy de Yo arenoso sí. con 1 a arcilloso con 5. Entonces, Tres franco arenoso me da punto- un código de 2. 3, 2. 2, porque, vamos, arenoso es 1. Franco arenoso es 2. Franco me da 3, código 3. Franco arcilloso me da código 4. Y arcilloso me va a dar código 5. Entonces, en el ejercicio, la finca yo puedo intuir por este dato acá que la finca está en un suelo franco arcilloso. Porque me da 4. El dato de 4. que mencionó ahorita? ¿Qué manda? Esos valores que mencionó usted ahorita, ¿dónde se encuentran? Eso es parte de la teoría que mencionamos en la explicación en clase y en las páginas previas al ejercicio, el ingeniero Gutiérrez lo menciona, pero así muy, muy veladamente. Por eso es que yo me tomo la molestia de repetirlo porque no es evidente dentro de la redacción en el libro. Entonces, Gracias. es como una tablita, ¿verdad? Que ustedes, hágansela ustedes, ahorita con lo que estamos platicando. Sí. Código 1 es arenoso, código 2 es franco arenoso, código 3 es franco, ajá. Código 4 es franco arcilloso. Y código 5 va a ser arcilloso. Gracias, Angélica. Yo pensé que era al revés, licenciada. No, fíjate, porque recordando, si me permiten, voy a regresarme un montón de diapositivas para que revisemos la lógica de ese asunto que es con la que comenzamos. A ver, el número. Si ustedes se fijan, talud 1:1 es suelo arenoso porque por cada metro
de suelo que yo saque de agujero en el silo de trinchera, ¿verdad? Tengo que acostar mi pared del talud 1 metro también. Por cada metro que saco es 1 metro de boca que va a tener, de base mayor que va a tener mi silo de trinchera. En cambio aquí, por cada 5 metros de agujero que yo le vaya a hacer a mi silo de trinchera, solo voy a tener 1 metro de boca, digamos, 1 metro de base mayor. O sea que si aquí yo pudiera sumar, digamos, 10 metros de profundidad, mi base mayor solamente tendría 2 metros de ancho. ¿Ya? Entonces aquí por cada metro en terreno arenoso, por cada metro que yo excavo, tengo que tener 1 metro de base mayor. O sea que si mi silo de trinchera en la orilla del mar tiene 5 metros de profundidad, la boca, digamos, del silo también va a ser, o el hoyo que yo voy a abrir a flor del suelo va a tener 5 metros de ancho. A eso se refiere con la razón del talud y los códigos numéricos que estamos hablando. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Muy bien. Entonces, antes de que nos pongan la luz verde, roja y anaranjada aquí, porque no sé cuánto nos pasamos ya. Ahorita llevamos 1 hora. Señor Jesús. Jesús bendito. No sé cuántos se me durmieron ya. Miramos entonces acá. Para calcular la base mayor y la base menor, como decía Nacho hace un rato, voy a usar mi dato de base intermedia que me salió del cálculo anterior. Pero no olvidando que mi talud debe ser considerado por el tipo de suelo que tengo para que no se me derrumbe y la estructura me salga proporcionada. Entonces, lo que se va a hacer es que si en 4 metros de profundidad va a haber un desplazamiento de 1 metro, ¿verdad? Los datos nuevamente. Vuelvo y me repito como el rábano. Con 4,27 metros de cintura, ¿cuánto se debe de desplazar a flor del suelo y en el fondo de la estructura? Entonces se trabaja así. Este 4 es este 4. ¿Lo ve? Entonces mi base intermedia la divido dentro de 4 y me va a dar 1.07. Si en los datos anteriores fuera 3:1, por ejemplo, y aquí dijera, sí, en 3 metros de profundidad se va a desplazar 1, entonces aquí no es 4, aquí es 3. Tómele nota a eso. Entonces, esos dos datos no se promedian, licenciada. No, no se promedian. Los voy a sumar y los voy a restar en realidad. Entonces, a mi base intermedia, al dividirlo por mi código de suelo, para obtener mi base mayor, le voy a sumar el 1.07, como dice acá. Y a mi base menor se lo voy a restar para que la proporción entre los 3 datos de base, ¿no? Sea la misma. Haya 1.07 de diferencia entre cada una de las bases. Por eso dice, debe partirse del APST, que es 4.27, recuerden, no es 4.17. Me voy a regresar a la diapositiva anterior para que lo corroboremos. ¿Qué manda? O sea que ese 1.7 que había quedado ahí es lo que se va a atender del agujero. O es la diferencia entre el fondo y la... Exacto, es la cintura. La cintura. Este 4.27. No, el 1.07. Es la proporción en la que debe de haber diferenciación entre base y base. O sea, tengo base mayor, base intermedia y base menor. Y para cada una de esas 3 bases hay una diferencia de 1.07 metros entre cada una. ¿Ya? Entonces, entre la base menor y la base intermedia hay 1.07 de diferencia. Pero eso es lo que nos va a dar la forma de trapecio. Exacto, para que no nos quede una cintura ni muy gorda ni muy angosta, ¿no? Para que el talud mantenga la proporción de, por cada 4 metros de profundidad en ese agujero, hay un desplazamiento de 1 metro a flor del suelo. Y entonces los taludes nos queden en una angularidad apropiada para que el silo no se nos derrumbe hacia adentro. Es precisamente para eso, para que el trapecio nos quede bien chulito.
en sus proporciones. Entonces, mi base intermedia es de 427. Y cuando a 427 yo le voy a sumar ese 1.07 en proporción, el agujero a nivel del piso, digamos, donde yo voy a poner mis pies, va a ser de 534. Y el fondo, que es la base menor, el fondo de ese silo va a tener un ancho de 3.20. Proporción de a 1.07 a partir de la base intermedia. O sea que de base intermedia hacia base mayor hay 1.07 más, y de base intermedia hacia base menor hay 1.07 metros menos, para que nos quede entonces el trapecio como tal, ¿no? Una boca grande y un culito chiquito. ¡Ay, ay! ¿Verdad? Ya sé. En eso estamos. Y que la cintura, aunque no sea de botella, ¿verdad? Nos quede apropiada para que la tierra no se nos venga encima del material empujado cuando se va vaciando. O cuando queda vacío en invierno, que se mojó, ¿verdad? Y no lo usamos ese invierno en particular, no nos topemos con que el silo se nos derrumbó. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciada. Ay, espero que cuando la caminen, espero que cuando la caminen solos no se vuelvan más locos todavía. Entonces, se va a hacer lo mismo con la otra dimensión, ¿verdad? Nada más que aquí ya tenemos ciertos datos que solo nos van a ayudar a que el 1.88 del segundo periodo, porque hasta nos habíamos olvidado de él, nos quede bien proporcionado. Entonces, regreso un momento a la diapositiva 27 y aquí ya llevamos adelantado cierto dato. Este dato está dentro de la definición del periodo mínimo o del periodo crítico del ejercicio, que yo no lo copio en la presentación porque es demasiado texto. ¿Para qué? Esto solamente nos está sirviendo de seguimiento matemático. Entonces, en el primer periodo se habla de que van a haber 45 días en que la pastura me va a estar dando el 40%, ¿no? ¿Se recuerdan? Habíamos hablado que la tajada iba a ser de 15 centímetros y que la tajada es el equivalente a la longitud. Entonces, si tengo de longitud para el día 15 centímetros por 45 días, tengo entonces que tener una estructura de 6.75 metros de largo para cubrir estos 45 días de silo al cortar a 15 centímetros de ancho. Acuérdense que ahorita estamos volviendo ya el peso, lo volvimos volumen. Entonces, una vez conocidas las dimensiones, se trabaja para la dimensión del 1.88. Pero ya sabemos, por ejemplo, que nuestra profundidad es de 2 metros y nuestra longitud va a seguir siendo de 15 centímetros. ¿Ya? Eso nos va a dar estos datos. Esto que tenemos aquí es base mayor más base menor dividido 2 y ya sabemos que es 4.27, pues. Solamente nos lo está desglosando el profesor para que entendamos cuál es el tipo de valores que tenemos que rehusar aquí. Entonces aquí estamos trabajando con la base mayor más la base menor dividido 2, que es la base intermedia, la longitud que ya la habíamos trabajado y la profundidad que la habíamos trabajado en el cálculo anterior. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces si usted se fija, si usted se fija lo que aquí se está usando al final, son todos los datos que vienen de las 5 diapositivas anteriores. Y se está usando el volumen del segundo periodo para entonces recalcular la longitud o la nueva longitud o el nuevo ancho de tajada para el periodo donde la pastura solo me produce el 10% en potrero. Era lógico, ¿no? Si en uno de los periodos solo estoy utilizando un 40% de los potreros, es una cantidad de X de materia seca, y en el otro periodo tengo muchísima más necesidad, por lo tanto va a ser una cantidad mayor de materia seca, lo que implica que el ancho de tajada también va a ser diferente cuando yo
empiece a darle a los animales en el periodo en donde la pastura solo me va a dar el 10% en el potrero. Entonces, para el primer periodo tengo un ancho de tajada de 15 centímetros y para este son 22 centímetros. Entonces, como lo indica el texto, solo falta hacer el cálculo de largo por los 110 días restantes, ¿no? La primera parte del periodo crítico eran 45 días y esta segunda parte son 110 días. Entonces, con un ancho de tajada de 22 centímetros y 110 días, ¿cuánto debería de tener? ¿Cuánto debería de tener de largo ese silo para que me entre el volumen de pasto para cubrir esos 110 días, para dar prácticamente toda la ración en ensilado? Entonces me da 24.2 metros de largo esta siguiente longitud. Pero como no queremos tener muchos hilos y de diferentes largos, lo que se hace es que se suma el 675 que ya calculamos en la diapositiva anterior para 45 días, más el 2420 de estos 110 días siguientes, y entonces estaría arrojándome un silo de prácticamente 32 metros. Es un largo total de 32 metros, con las dimensiones que ya vimos en las diapositivas anteriores. 2 metros de profundidad, 3.20 de base menor, que es el fondo de la trinchera, y 5.34, que es la base mayor, que es el agujero al flor del suelo, ¿no? Con una longitud de 30.97. Ahora, mucho ojo, este 30.97 es hipotético porque quiero mantener las mismas dimensiones acá. Lo que se puede hacer es tener 3 hilos de 10 metros cada uno con estas dimensiones e irlos abriendo poco a poco. Eso sería lo más lógico, porque muchas fincas no pueden disponer de 30 metros de largo solo porque sí, ¿verdad? Y el trabajo se vuelve descomunal y las dimensiones se pueden volver más difíciles de sostener cuanto más largo va a ser el agujero que se va a excavar. Entonces la recomendación es hacer 3. Sí. Y al hacer más cortos los hilos, también se pierde menos cantidad de silo. Sí, se puede garantizar que ese 12% que ustedes calcularon desde el principio es más fácil de sostener y no nos va a aumentar. Esa es la factibilidad de tener 3 en vez de solo 1, ¿verdad? 3 de 10, digamos, en vez de 1 de 30. Que serían 2 de 10 y 1 de 11, ¿verdad? Porque estamos calculando prácticamente 1 metro extra con ese siguiente silo. Y aquí no tiene mucha ciencia, solo mucha repetición. Y regresar sobre sus pasos en donde se confunden con la suma o la multiplicación. Lo que me interesa es que lean bien y entiendan el cálculo matemático. Y esto es para que ustedes calculen de una manera sumamente sencilla cuántas hectáreas necesitarían para llenar el silo que acaban de calcular. Que si lo ven por números y demás, por su peso cae. Ahí está el dato bien fácil. Entonces, por mi cuenta, hasta aquí llegamos. Solo les recomiendo que a la hora de calcular lo que hemos estado viendo en esta última hora, cuando ya tengan el dato, lo corroboren con el cálculo de esta cartilla, que creo que es una cartilla colombiana de hace unos 20 años. Entonces, calculen si de verdad los datos que ustedes tienen para que hicimos en este, les sale, ¿verdad? Con las mismas dimensiones en este. Sería para checar. Porque este dato es el de ustedes. Todo esto es el cálculo que ustedes tienen que hacer a la hora de diseñar este silo. Y este es el que al rapidito le van a enseñar al productor de cuánto puede salir más o menos el material que tiene que sembrar, que tiene que cortar y que tiene que hacer, ¿verdad? El agujero en el suelo. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes y jóvenes. No, la verdad. ¿No?
¿Estamos bien? No Si creo, llegamos a licenciada. tener algún problema, nosotros hacemos la hoja, le escribimos por el grupo para que nos pueda resolver la duda. Definitivamente, eso es lo que estoy pensando hacer, esperar sus comentarios y si lo consideramos apropiado, tenemos el día de mañana jueves y podríamos, si no tienen mucho que hacer el viernes a las 4 de la tarde, volvernos a reunir por esta misma vía si les parece. Está bien. Sí, a mí me parece bien. Porque no sé cómo Yo están no con tengo las problema tareas de de las nada. otras personas, que es lo que a mí me afana, ¿verdad? Que yo les vaya a poner mi tiempo y ya tienen pactado lo de otros, porque ya nos conocen a ustedes, ya nos conocen a nosotros los profesores. No todos comparten la administración del tiempo de sus cursos con los demás profes, entonces no sé cómo están planificando los tiempos los otros docentes. Entonces, si no hay nada a las 4 del día viernes, como ya estamos obligados otra vez a estar metidos en la casita, podríamos tener una media hora de sesión por si hay alguna cuestión que tengan. ¿No podría ser una semana, licenciada? ¿Te manda Nacho? ¿Más qué? No podría ser. ¿Ah? Otra vez. Escríbelo, Nacho, escríbelo. Licenciada, no puede ser semana. La otra semana o el fin de semana, ¿qué dijiste? Hello. No se entiende nada. Escribí, Maje, escribí en el chat. Maje va a poner. Licenciada, podría ser el fin de semana. Puede ser El el otro fin de semana. Este fin de semana, en realidad, ¿verdad? Puede ser, claro. Sí. Fin de semana no. No, Nacho. No, porque incluso si Nacho tiene alguna necesidad así más detallada y todo lo demás, Nacho se puede conectar solo conmigo. Vaya, güey. Gracias. ¿Verdad? Ana se va a enojar. Hizo broma. Entonces, si ustedes gustan, lo hacemos para pensar, ¿verdad? Que lo hacemos para el viernes a las 4 o algo así. Pensaría yo como a las 4. 4:30 o... No, bueno. A la hora del té. Ah, sí, la hora del cafecito con pan, Va. ¿verdad? Ya está listo como a las 4:20 para contar. Entonces, si les parece, jovencitos, podríamos dar por terminado nuestra sesión, nuestra reunión. Yo sé que los abrumé con demasiado, pero espero que si el video salió bien y se entiende bien, lo puedan retomar. Yo lo voy a tratar de convertir a que la plataforma se los pueda permitir bajar, ¿verdad? U observar. Y entonces ya retoman Gracias, esa misma licenciada. hoja de trabajo a ver cómo les va. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Entonces, jóvenes, pasen bien el resto de la tarde y estudien para el viernes. Hoy sí les prometo que va bien la tarea. Adiós, licenciada. Que estén bien. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Adiós. Adiós. Oh.